Exactamente, Javi, ahí te escucho. Virrey Loreto al 2200, sí. Esta mujer que estaba postrada y que, bueno, fue rescatada por la policía de la ciudad. Desde hace un año estaba postrada y encerrada en una habitación. Exactamente, sí, una situación de violencia de género extrema, sí, porque este hombre la tenía a esta mujer allí en ese cuarto de la terraza, totalmente en situación de abandono. Sí. Allí tuvo que intervenir gracias a la denuncia que se hizo, ¿sí? Personal de la policía de la ciudad de Buenos Aires para poder rescatarla. Y hoy temprano recién hablábamos con la jefa de bomberos, también con una médica del SAME, y estamos aquí también con la jefa de todo lo que tiene que ver con la superintendencia de violencia familiar y de género, que intervinieron justamente en este caso. Laura, bueno, un caso de violencia extrema de dos personas adultas mayores que difícilmente vemos, pero no sé si ustedes lo ven capaz más que lo que nosotros lo contamos o es noticia, pero contanos un poco la historia de cómo tuvieron que llegar a este lugar. Bueno, nosotros intervenimos en este caso por pedido de la Fiscalía 18 en el momento de lo que sería la parte del rescate, digamos, el ir a hacer el allanamiento y retirar a esta mujer de este lugar. Hicimos ese trabajo a raíz de una investigación que ya venía en curso y digamos que arranca con una llamada de la misma víctima, ¿sí? Cuando nosotros vamos al lugar a socorrerla, sacarla de ahí y demás, vamos acompañados de SAME, vamos acompañados de bomberos para poder sacarla y vamos acompañados también del Cuerpo de Investigaciones Judiciales y de, bueno, ya no me acuerdo qué otra área. El tema, y el programa Proteger, porque ellos ya habían ido a hacer una entrevista al lugar y habían hecho un informe respecto a esto. Cuando encontramos la situación era muy compleja. Esta mujer estaba encerrada, la única persona que veía desde hace un año era su expareja, estaban separados desde 15 años, era la única persona que le administraba la comida y la medicación. Entonces ahí había toda una situación de violencia en el tratamiento, en el aislamiento. Estaba en una habitación aislada en una terraza, tipo un quincho era del edificio, y no tenía acceso a ninguna otra persona, no tenía acceso a un baño, no podía moverse por sus propios medios. Una persona que padecía enfermedades. Estaba postrada porque tenía un problema en la columna. La situación era muy compleja, médicamente hablando, estaba en situación de abandono, digamos, de aseo. Y el lugar donde estaba instalada también era, la verdad, muy compleja su limpieza y demás. Sí. ¿Cómo le va? Buen día, Javier Díaz la saluda. A ver, ¿cuántos hechos? No sé si tiene una estadística, pero me imagino que así como conflictos entre vecinos, deben tener muchos casos aquí en la ciudad también de conflictos en familias, entre parejas, ¿no es cierto? Y en especial, bueno, de violencia de género, ¿no? Sí, a ver, nosotros tenemos situaciones de violencia familiar en general, sí, de violencia de género en particular, abusos. Cuando hablamos de violencia familiar hablamos de violencia contra los niños, violencia contra las mujeres, violencia contra los adultos mayores, de parte de los propios hijos y demás. Hay un montón, es mucho. Abordamos toda esta problemática para dar, digamos, no solo la intervención en el momento, sino dar una solución también un poco más definitiva de estas cuestiones. Y para eso trabajamos conjunto con la justicia y con otras agencias de gobierno que tienen otras herramientas que no tenemos la policía. Claro. Comisario, ¿por qué hay tanto miedo de asistir? La mujer por lo general tiene miedo de asistir, piensa que corre peligro su vida. Estaría bueno que cuente un poco cómo es la llegada de una mujer y cómo se la asiste por parte de la policía. Cuando la mujer viene y hace la denuncia, primero que se la atiende de una manera determinada, ¿sí?
hay que ver en qué situación llega, si en una situación límite o en una situación en la que toma una decisión, digamos, de hacer la denuncia. Todas esas oportunidades para nosotros de intervenir son importantes. ¿Por qué? Porque por ahí es el momento en el que se animó a hacerlo. El círculo de violencia lo que muchas veces hace es que el hombre, digamos, que ejerce violencia, por ahí pide perdón, por ahí dice no lo voy a hacer más, por ahí no te voy a lastimar. Y la mujer en muchos casos accede a volver a ese vínculo, a no correrse de ese lugar. Entonces, ese momento en que viene, nosotros lo aprovechamos para poder hacer un buen asesoramiento, además de la toma de denuncias. Sí. ¿Cómo es la reacción del violento? Porque me imagino, es violento y se aprovecha de las mujeres, pero cuando llega la policía, ¿cómo se muestra? A ver, hay muchas situaciones. También estos abordajes se hacen con anuencia de la justicia. Es decir, hay que ver qué dispone la justicia en cada uno de los casos. Sí. Pero también entendemos con las fiscalías especializadas que hay situaciones si la mujer tiene que volver a vivir esa casa, en qué condiciones va a volver a vivir, qué medida de protección se le va a dar, si se le va a dar un botón antipánico, si se le va a dar una aplicación para tener, digamos, una llegada rápida, si a esa persona se le va a excluir o no se le va a excluir del hogar. Depende mucho de cada una de las situaciones. ¿Sí? Ahora, Raquel, como mujer, hay que estudiar cada uno de los casos. Como mujer quería preguntarte, porque estás en la práctica diaria, ¿hay algo que modificarías como para tener mayor protección ante este tipo de casos? Te escuché mal la pregunta, perdón. No, quería preguntarte si hay algo que vos modificarías, que sentís que no termina de ser eficiente. No escucho todo. No, así, a ver, lo que pregunta allí, si hay algo que modificar, que mejorar para poder lograr mayor eficiencia en la asistencia a las víctimas. A ver, las agencias existen, los recursos existen, obviamente es una problemática, es un fenómeno mundial, digamos, no es solo una problemática nuestra, la cantidad de casos es enorme. Nosotros nos enteramos de un porcentaje muy chico, que es el que accede a contarlo, y las herramientas existen, ¿sí? Obviamente, todo el tiempo tenemos que articular y generar redes entre nosotros para poder intervenir más rápido, pero siempre la intervención va a ser más asertiva cuanto la mujer se acerque antes que el momento extremo. Sí. Obviamente que cuando venga en el momento extremo, la intervención va a ser, digamos, la máxima intervención que podamos darle. Y con la mayor cantidad de herramientas y con la mayor cantidad de agencias que tengan que intervenir en la situación. Respetando obviamente sus decisiones, sus tiempos y dándole también la oportunidad de que ella pueda darse cuenta en qué estado está viviendo. No es sencillo la toma de conciencia. Y otra pregunta, comisario. ¿Han tenido que extender la capacitación, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con el monitoreo urbano? Porque hay muchas situaciones de violencia que se hacen en plena calle, digamos, y tener que entrenar para ver que allí se está desarrollando una acción de violencia contra alguna mujer. Nosotros le damos capacitación al personal del 911 para que sepa qué preguntas hacer, porque la mujer puede estar llamando con el agresor al lado, entonces cómo darse cuenta si cuando nos llaman por lesiones se cayó de verdad o alguien se las provocó, por ejemplo, para que la gente que hace los despachos de los móviles sepa cómo intervenir en ese momento, para que los operadores de monitoreo sepan distinguir la situación de violencia, para que hagan valer el protocolo de que no puede mediarse esa situación, tiene que separarse las partes. Es decir, hay un montón de herramientas que tiene la policía que aunadas hacen que las situaciones se puedan resolver más favorablemente. Y después... no siempre es tan claro, no siempre es tan fácil, pero bueno, se intenta. Otra de las patas que cuando uno averigua respecto de distintos hechos es la pata judicial. No quiero enemistarla ni enfrentarla a la justicia, digo, ¿no? Pero siempre hemos escuchado que a veces la justicia no
a ver, no actúa de la manera tan rápida como debería actuar.